Bueno, pues hemos estado buscando en internet este manifiesto, ¿no?, contra el Evangelio social, y finalmente lo hemos hallado, ¿no? Nos ha costado, pero en fin, lo hemos leído y tal, yo lo he firmado. Y estaba pensando, ¿no?, acerca de John MacArthur, ¿no?, de cómo realmente su ministerio, y en gran parte está dedicado a la apología, ¿no?, de la verdad, ¿no?, a defender la verdad. De hecho, ha escrito libros sobre la verdad en guerra, y en esta tarde pues voy a compartir una traducción acerca de que habla sobre estas cosas, ¿no? Y es cierto, ¿no?, de que la verdad está siempre siendo cada vez más atacada, más diseminada, más diluida, y eso es un gran peligro, ¿no? Por eso pienso yo que han hecho ese manifiesto, ¿no?, porque quieren adaptar la verdad a toda la sociedad y a todos los movimientos que existen en ella, y eso es diluir la verdad, eso es vender la verdad, eso no es defender la verdad para nada. Y así que en esta tarde voy a hablar sobre una de sus traducciones que habla acerca de, se titula El enemigo dentro, interno. No sé cómo traducirlo, pero es el enemigo que está dentro, ¿no? Como decía, a MacArthur le apasiona el tema de la verdad, ¿no?, de la verdad divina, de la verdad de Dios. Dice en esta enseñanza que toda su vida está dedicada a la predicación de la verdad. Todo su ministerio está dedicado a la verdad, y está impulsado por la verdad, y está revelada en las Escrituras, ¿no? Así que realmente él dice que vive y respira por la verdad. Y se da cuenta, ¿no?, de que Dios ha exaltado su verdad tan alto como su nombre. Y él sabe que Él es el Dios de verdad. Así es como se identifica a sí mismo. Dice que sabe que Jesucristo es la gloria de Dios manifestado en carne humana, según Juan, lleno de gracia y de verdad. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Sé que Jesús dijo que la verdad liberaría al pecador del pecado y de la muerte. La Biblia se llama la palabra de verdad. Jesús le dijo al Padre: tu palabra es verdad. Y en las Escrituras se nos ordena adorar a Dios en espíritu y en verdad. Se nos ordena obedecer la verdad, amar la verdad, juzgar por la verdad, decir la verdad en amor, andad en la verdad, y como se aprende en la epístola de Juan, a amar en la verdad. Literalmente estamos envueltos por toda la verdad, ¿no? Y es por eso que el apóstol Pablo llama a la iglesia columna y baluarte de la verdad. Somos responsables de defender la verdad, de ejercer la verdad contra todas las especulaciones surgidas contra el conocimiento de Dios. La iglesia debe proclamar la verdad, llevar las almas engañadas al conocimiento de la verdad que salva y que libera. En las epístolas de Juan se aprecia en cada una de ellas la centralidad de la verdad. En 1 Juan capítulo 5, por ejemplo, versículo 20, al final de esta carta, Juan escribe: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Juan le concernía mucho el tema de la verdad, y menciona lo que es la verdad 3 veces en un versículo. Y nuevamente lo hace en la introducción de su segunda carta, donde dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros, y estará
para siempre con nosotros. Y en el versículo 4 dice: mucho me regocijé porque he hallado a uno de tus hijos andando en la verdad. Y cuando llegamos a la tercera de las cartas es el mismo énfasis. El anciano, al amado Gayo, a quien amo en la verdad. Y el versículo 3: me alegré mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, así de como estás caminando en la verdad. No tengo mayor alegría que esta, oír que mis hijos caminan en la verdad. Y las tres maravillosas cartas que escribió Juan se centraron en la verdad. La verdad que es esencial para la justificación, la santificación y la esperanza de la glorificación. De hecho, toda la relación que tenemos con Dios en toda su plenitud se basa en la verdad. Escuchamos la verdad, entendemos la verdad, creemos la verdad, vivimos la verdad, aprendemos la verdad y proclamamos la verdad. Jesús dijo: tu palabra es verdad. Y es la palabra la que salva y santifica y da la esperanza de gloria. La verdad entonces es más preciosa para nosotros que todas las demás cosas. Y como resultado de la importancia que tiene la verdad, esta siempre está siendo atacada. Lo hemos dicho muchas veces en nuestros estudios de estas epístolas y de otros estudios también. A lo largo de los milenios, desde la caída de Adán y Eva, Dios ha estado revelando su verdad salvadora, comenzando en el Génesis con la revelación de que uno que es verdadero vendría y aplastaría la cabeza de la serpiente y proporcionaría la verdadera salvación del pecado, de la muerte y del infierno. El desarrollo del mensaje de la verdad es la verdadera historia de las Escrituras. Y por supuesto, Satanás ha hecho todo lo posible para borrar la verdad, ocultar la verdad, torcer la verdad, provocar mentiras y engaños para oscurecer la verdad. De una forma u otra, la verdad siempre ha estado bajo un ataque. Y es una realidad muy triste que a lo largo de la historia del pueblo de Dios, tanto Israel como de la Iglesia, han habido grandes etapas de tiempo en que el pueblo de Dios abandonó la verdad, perdió el corazón por la verdad, perdió el interés en la verdad y no pudo luchar por la verdad. Ha habido una larga guerra contra Dios y contra su verdad, en la que el diablo ha participado. Y ha usado demonios, y ha usado también a hombres y a mujeres, y ha usado también a personas que están asociadas con la verdad de alguna manera. Los asaltos más mortales contra la verdad provienen del interior. Eso es lo que llamamos apostasía, una deserción. Los medios más eficaces contra la verdad provienen de aquellas personas que pretenden conocer la verdad e incluso creer en la verdad. Los mayores ataques contra la verdad no provienen del exterior, provienen del interior, de apóstatas, desertores que nombran el nombre de Cristo o que en alguna vez nombraron el nombre de Cristo y ahora son enemigos de Cristo. Quienes una vez afirmaron su confianza en Dios, creyeron en Dios y afirmaron las Escrituras y después se convirtieron en enemigos de las Escrituras. Están en el interior. Mira el versículo 4 de la epístola de Judas, donde dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y en el versículo 12 dice: y estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Están en el interior y son mortalmente peligrosos porque traen una corrupción tan devastadora por la posición que tienen dentro de la iglesia. Y Judas está preocupado por este problema. Le preocupa la corrupción más peligrosa que pueda ocurrir contra la verdad y que está en el interior. Porque la larga guerra contra Dios ciertamente viene del exterior, proviene de todos los falsos sistemas religiosos del planeta. En 2 Corintios capítulo 10, versículos del 3 al 5,
habla sobre cada especulación, cada idea, cada ideología, cada teología, cada religión, cada filosofía, cada punto de vista que se ha levantado contra el conocimiento de Dios. La guerra espiritual ciertamente tiene que ser peleada contra aquellos que atacan desde fuera. La larga guerra contra Dios no solo ha sido desde adentro, ha sido del exterior, pero los golpes más formidables contra la verdad provienen del interior. El mayor peligro es desde adentro. Traidores, desertores, espías, que realmente conscientes o inconscientes están trabajando para el enemigo. Y Judas está preocupado por esto y quiere que nosotros también nos preocupemos de este asunto. Quiere involucrarnos en la batalla por la verdad, la larga guerra por la verdad. Quiere que seamos los defensores en contra de los desertores. Y así el llamado para nosotros llega en el versículo 3 de esta epístola, donde dice Judas: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Y aquí aparentemente esto indica que comenzó a escribir una carta en la que quería hablar sobre la salvación. Una carta positiva quizás, una carta optimista, una carta de celebración, en el sentido de que iba a celebrar con ellos las maravillas de esa común salvación. Sin embargo, mientras hacía un esfuerzo por hacer eso, fue interrumpido y dijo: sentí la necesidad de escribiros. Y esa necesidad era una necesidad inspirada por el Espíritu, porque todos estamos de acuerdo que sería así, ya que la epístola es una epístola inspirada por el Espíritu Santo. Él dijo: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Que contendáis ardientemente por la fe. Y eso es un verbo bastante fuerte. Contender con seriedad. En el griego, agonizomai, agonizar, luchar, hacer un gran esfuerzo. Agrega la preposición del prefijo y la intensifica, y es una buena traducción para luchar seriamente o para luchar poderosamente por la fe. La fe significa el cuerpo de verdad escritural. Esa es la palabra objetiva, no es subjetiva, no es la fe objetiva, no la fe subjetiva. ¿Y por qué esta carta de Judas se encuentra en este lugar de la Biblia? Al llegar al final del Nuevo Testamento, Juan nos dice: amigos, debéis comprender cuán importante es la verdad. Pablo también enseñó la verdad, Santiago enseñó la verdad, Pedro enseñó la verdad, Jesús enseñó la verdad. La verdad pasa por todo el Nuevo Testamento. Juan dice: debes ser consciente de cuál es esa verdad. Tienes que tener una comprensión de la verdadera doctrina acerca de Jesucristo. Tienes que tener una idea del verdadero estándar de lo que realmente es un creyente. Tienes que vivir la verdad, amar la verdad, caminar en la verdad. Eso es lo que dice Juan. Y debes hacerlo fielmente hasta que Jesús venga. Y luego Judas entra aquí en su epístola y dice: y no esperéis que sea fácil. No esperéis que sea fácil. Antes de que Jesús venga, la verdad sufrirá inmensos e implacables y cada vez más mayores ataques. Mirando todo el panorama bíblico, el comienzo de la era de la Iglesia se describe en los Hechos de los Apóstoles, y el fin de la era de la Iglesia se trata aquí en Judas, que podría llamarse los Hechos de los Apóstatas. Hechos describe los hechos y las enseñanzas de los hombres de Dios, a través de los cuales Dios comenzó a edificar su iglesia. Judas, la última epístola, relata los hechos y las enseñanzas de los apóstatas que harán todo lo posible para destruir la verdad hasta el final de la iglesia. Judas es el único libro en la Biblia completamente dedicado a discutir la apostasía hasta el final de la era de la iglesia. Entonces estos 25 versículos son el portal al Apocalipsis. El Apocalipsis nos dice cómo
Cristo viene para llevar todo a su fin. Judas nos describe la batalla por la verdad que continuará hasta el final. Y el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses nos indica que esta apostasía, a medida que se acerca la venida de Cristo, se convertirá en una gran apostasía. Incluso lo llama la apostasía. La apostasía. Ahora, esto no es nuevo para nosotros. Quiero decir que puedes volver al primer libro en el Nuevo Testamento y al primer gran sermón que Jesús predicó, el Sermón del Monte, y en Mateo capítulo 7 escuchar lo que Jesús dijo en ese sermón. Cuidado con los falsos, ¿qué? Con los profetas que vienen a vosotros con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Cuidado con los falsos profetas. Jesús sabía que ya estaban cerca. Vendrían en el futuro contra la verdad del Evangelio. En el capítulo 16 de Mateo Jesús dijo, cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos, cuidado. Y lo dijo nuevamente en el versículo 11, cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos, que parecen representarme, parecen ser parte del reino de Dios, parecen ser portavoces y maestros de la verdad divina. Tened cuidado, su influencia corrompe. Y por supuesto en el capítulo 24 de Mateo, cuando Jesús pronunció el discurso en el Monte de los Olivos, que mira hacia el futuro, Jesús dijo en el versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces Jesús advirtió una y otra vez. Él dijo, llegará un momento en que los falsos cristos, los falsos profetas se levantarán y harán grandes señales y maravillas para engañar, si es posible, incluso a los elegidos. He aquí, os lo he dicho de antemano. Y Jesús estaba diciendo, están ya por aquí. Cuidado de ellos. Están por aquí, son fariseos y saduceos y son muy peligrosos porque dicen que me representan y representan la verdad y creen en mi palabra y no es así. Y van a empeorar y van a ser más eficaces en corromper la verdad. Jesús dijo eso. Advirtió en otros pasajes paralelos en los evangelios las mismas cosas. Entras en el libro de los Hechos y en el libro de los Hechos hay tremendas advertencias sobre esta misma cosa. Por ejemplo, toma la advertencia de Pablo en Hechos capítulo 20, que dijo, yo sé, dijo en el versículo 29, que después de mi partida entrarán lobos rapaces entre vosotros. Y ahí es donde la gran guerra es más mortal, ¿no? Dentro. Si el enemigo puede entrar en nuestro medio, su devastación es mayor. Entonces os advierto que lobos rapaces entrarán y no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad y estad en guardia por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha hecho supervisores para pastorear la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. Y tu velar sobre la iglesia significa que debes ser consciente de los lobos rapaces que quieren infiltrarse en la iglesia y destruir la verdad. Entras en las epístolas y es lo mismo. Puedes escuchar al apóstol Pablo en el capítulo 4 de 1 de Timoteo, donde dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, esto es ahora, desde que el Mesías ha venido, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entran en la iglesia. Son diabólicos en su doctrina, son diabólicos en sus intenciones, se han apartado de la fe, se adhieren y pretenden creer, pero son hipócritas, no tienen conciencia y te usarán si no tienes cuidado y abusarán de ti. Pablo le está diciendo eso a Timoteo. Timoteo, tienes que contrarrestar esto. ¿Y cómo vas a contrarrestar esto? Pues le dice, hasta que yo venga, presta atención a la lectura de las Escrituras, a la exhortación, a la enseñanza. Esfuérzate en estas cosas. Presta atención a ti mismo y a la doctrina. Persevera en estas cosas.
Involucra a Timoteo en la batalla espiritual por la verdad, y en 2 de Timoteo es lo mismo. Él escribe en 2 de Timoteo, capítulo 3, y le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y tienen todo tipo de grados, ¿no? Pretenden ser teólogos y maestros, pretenden tener el verdadero conocimiento secreto de Dios, pero estos hombres se oponen a la verdad. Tienen mentes depravadas y rechazan la fe. Y no solo Pablo advierte sobre estas cosas, Pedro advierte sobre ellas también. Y no voy a leer todo lo que dice Pedro, pero se encuentra en 2 de Pedro por si quieres hacerlo tú, en el capítulo 2 y la mayor parte del capítulo 3. Y Juan nos advierte sobre ellos también, en 1 Juan capítulo 4, donde dice, no creáis a todo espíritu, poned a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en 2 Juan recuerdas esto, muchos engañadores, versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Mirad por vosotros mismos. Santiago incluso habla de falsos maestros y falsos maestros que llegan a dañar a los verdaderos representantes de la fe. Y por supuesto el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, habla de falsos maestros que se infiltran en la iglesia. Literalmente entran en la iglesia de acuerdo con Apocalipsis 2 y 3 y corrompen a la iglesia. Corrompieron la iglesia de Pérgamo, corrompieron la iglesia de Tiatira, corrompieron la iglesia de Sardis, corrompieron la iglesia, como todos sabemos, de la Odisea. Hasta el final de la era de la iglesia, las iglesias tendrán que luchar por la verdad. Y la guerra más formidable contra esa verdad vendrá desde adentro. Y todo esto está profetizado, profetizado y profetizado. Y sin la carta de Judas, todo este desarrollo creo que estaría incompleto. Puedo resumirlo citando un texto de Lucas 18:8. En Lucas 18:8 Jesús dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esa es una declaración asombrosa. Porque el mundo ha estado esperando durante milenios la llegada de la verdad encarnada. El mundo ha estado esperando desde la caída que Dios envíe al verdadero. El mundo ha estado esperando la verdad y finalmente llegó la verdad. La verdad viva, encarnada en el Señor Jesucristo. Cuando Él abre su boca, de su boca sale la verdad del Evangelio, la verdad salvadora, la tan esperada y liberadora verdad. ¿Y cuál es la reacción inmediata? El rechazo. Todos esos siglos de espera, todos esos milenios de espera, y cuando la verdad llega, es rechazada. La verdad puede producir una respuesta inicial positiva, como en la sinagoga de Nazaret, cuando su reacción inicial fue, ¡wow! Nunca hemos escuchado a alguien decir cosas como estas. Pero antes de que terminara el día, intentaron matarlo. Al principio quedaron impresionados por lo que dijo, se sintieron atraídos por su enseñanza, pero antes de que todo terminara, clamaron para que su sangre fuera derramada. Todos esos milenios esperando, esperando y esperando, y finalmente Él vino lleno de gracia y de verdad, y Jesús mismo, antes de que su vida terminara, puede ver la dirección en que esto va y dice, ¿hallaré fe en la tierra cuando regrese? Anticipa lo que dice en el texto inspirado de Juan 1, donde dice, Él vino a los suyos, y los suyos, ¿qué? No los recibieron. Rechazaron la verdad tan pronto como llegó. Se alejaron de la verdad tan pronto como la escucharon. Y a medida que las iglesias fueron fundadas y plantadas, las iglesias también comenzaron a desertar.
Y para cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis, ya está a fines del primer siglo. Juan escribe alrededor del año 96 después de Cristo, y ya 5 de las 7 iglesias en Asia Menor, que habían sido el semillero del ministerio apostólico a través de Pablo, donde se plantaron esas iglesias, están comenzando a desertar. Y solo quedan 2 de ellas, la iglesia en Esmirna y la iglesia en Filadelfia, que seguían siendo fieles. La batalla por la verdad ha sido una batalla pero que muy difícil. Y Pablo mira hacia adelante en el camino, y en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ve la apostasía, la caída, que ocurre justo antes de que el anticristo entre en escena durante el tiempo de la tribulación. Pablo advirtió a Timoteo: la gente no soportará la sana doctrina. Segunda de Timoteo dice que tendrán comezón de oír, querrán que sus maestros les hagan cosquillas, por así decir, en los oídos, y les digan lo que quieren escuchar, pero no soportarán la sana doctrina. Y Pedro dijo: van a venir falsos maestros y van a traer herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró. Se van a identificar con Cristo, se van a identificar con Él, se van a identificar externamente con el Evangelio y con el cristianismo, pero internamente enseñarán herejías destructoras. Así que Jesús dijo: ya vienen. Pablo también advirtió diciendo: ya vienen. Pedro dijo: ya vienen. Todos lo vieron venir. Y entonces, ¿dónde encaja Judas en esto? Judas dijo: ya están aquí. Ya están aquí. Y Judas los describe y los define y nos llama a la batalla que tienen que extenderse hasta el final de la era de la Iglesia. La Iglesia nunca puede dejar de pelear por la verdad, de pelear esta batalla por la verdad. Judas lleva el panorama bíblico a su clima necesario. Judas dijo: esto va a ser así, de esta manera. Él dijo, fíjate en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente sin ser notados. Así que Jesús dijo: vendrán falsos profetas. Pablo dijo: vendrán falsos profetas. Pedro dijo: vendrán falsos profetas. Y Judas dijo: ya están aquí, han entrado encubiertamente. Juan dijo: vas a tener que amar la verdad, vas a tener que luchar por la verdad, vas a tener que probar los espíritus, porque vendrán espíritus que son espíritus engañadores, van a mentir. Judas dijo: están aquí, ya han llegado, y van a extenderse hasta los acontecimientos del libro de Apocalipsis. Y eso provoca la pregunta en la boca del Señor: ¿hallaré fe cuando venga? ¿Quedará un creyente verdadero? Quiero decir, mira el mundo de hoy. Cuando digo cristianismo, ¿qué ves en el cristianismo? ¿Cristianos genuinos o individuos que dominan el cristianismo en números absolutos que no son cristianos? ¿No es así? Tomas el cristianismo como un término que define una religión y la mayoría de ellos no son cristianos. Y existe este pequeño grupo de personas dispuestas a luchar por la fe. Nos hemos acostumbrado al hecho de que otros evangélicos se unirían a nosotros en la batalla, y ahora están abandonando la batalla y abrazando a los no cristianos y llamándolos cristianos. Y entonces Judas dice: están aquí ya, amigos, no van a venir, ya están aquí. Estaban aquí cuando él escribió y están aquí ahora, y va a ser aún peor, porque los hombres malvados empeoran cada vez más, como le recordó Pablo a Timoteo. Y la apostasía aumenta y aumenta y aumenta. Cuanto más tiempo existe el cristianismo en el mundo, más corrupto se vuelve por dentro. No es el verdadero cristianismo, pero son las personas las que dicen que son partes de él. Ya sea que se esté hablando del tipo de religión sacramental y sacerdotal, de hacer obras que les justifique que se hagan llamar cristianos, o si estás hablando de la fea, corrupta y condenatoria influencia de la teología liberal, o si estás hablando de los estafadores de televisión que hacen lo que hacen por dinero, todos ellos son parte de la apostasía corrupta dentro del cristianismo. Y Judas dice: ya están aquí, y la verdad está en juego. Y necesitas, versículo 3, unirte a aquellos que contenderán fervientemente por la fe que de una vez fue entregada a los santos.
Esa es la fe bíblica. La carta de Judas es un libro sobre apostasía, y os digo que Judas tiene un gran conocimiento de la historia bíblica, un conocimiento realmente grande. ¿Sabes que Judas menciona la caída de Satanás? Ese es el origen de donde nace la apostasía. Judas menciona también a Adán, Judas menciona a Caín, menciona a Enoc, menciona a Sodoma y Gomorra, menciona a Balaam y Coré, y menciona a Moisés. Quiero decir que él está yendo a través de la historia de toda esta guerra espiritual. Ahora, no sé tú, pero a mí me encantan, ¿no?, los conceptos generales que me ayudan a comprender la saga de lo que Dios está haciendo de una manera condensada. Judas es una especie de concordancia sobre la larga guerra contra Dios. Él simplemente lo recorre todo. Realmente esta es una carta monumental. Y creo que, lamentablemente, es una carta muy descuidada. El primer comentario que escribí, dice MacArthur, fue sobre esta carta de Judas. Y el título del mismo fue Cuidado con los impostores. Cuidado con los pretendientes, con los impostores. Y amigos, el cristianismo en nuestro tiempo está literalmente lleno de impostores que alteran la verdad. Las olas de la apostasía vienen cada vez más grandes a medida que te acercas a la venida del Señor Jesucristo. Y obviamente ahora estamos más cerca de lo que hemos estado nunca antes. Se caracterizan en 2 Tesalonicenses 2:10 por todo engaño de iniquidad. Y la razón por la que son tan perversos y engañosos, escucha esto, es porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No puedes ser salvo aparte de la verdad, sin la verdad. ¿No es así? Un evangelio inadecuado no salva. Creer lo incorrecto no salva. Creer lo incorrecto acerca de Jesús o lo incorrecto acerca de los medios de salvación no salvará. Estas personas no solo no creyeron la verdad, sino que no recibieron el amor de la verdad. De hecho, odian la verdad. Son enemigos de la verdad que arrastran a los desprevenidos y son como una especie de arrecifes escondidos debajo de la superficie que crean naufragios en el entorno cristiano. Dicen que creen, pero no creen de acuerdo a la verdad. Ahora, voy a decir algunas notas interesantes sobre esta carta. Tú puedes leer la introducción a esta carta de Judas en la Biblia de estudio y te dará muchísimo material. Y quiero compartir algunas de estas cosas. Judas fue escrita probablemente unos años después de 2 de Pedro. Si miras a 2 de Pedro, solo 3 capítulos, verás que la mayoría de 2 Pedro, no todos, pero la mayoría está dedicado a la apostasía y a la falsa enseñanza. Algunos estudiosos creen que 2 Pedro fue escrito a un grupo de cristianos. No sabemos a quiénes. Y Judas fue una especie de secuela escrita para el mismo grupo. Los dos libros están muy relacionados. Pedro dice, preparaos, están viniendo. Prepararse que los burladores, los impostores, los falsos maestros vendrán. Por ejemplo, en 2 de Pedro 3:3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, y los describe en el capítulo 2 de esta manera realmente gráfica, y de nuevo lo pone en tiempo futuro en el capítulo 2, versículo 1, donde dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Pedro mira hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento, y allí tenían falsos maestros y falsos profetas, y dice, y van a venir también entre vosotros. Ahora, recordad que los escritos de Pedro probablemente fueron hechos en el año 68, después de Cristo, antes de la destrucción de Jerusalén. Y la mayoría de los estudiosos sienten que Pedro debería haber mencionado ese hecho, ¿no? Y él está entonces en los primeros años de la iglesia. El Señor se había ido hacía unos 30 años y las iglesias han sido plantadas y Pedro dice, los falsos maestros van a venir como vinieron en el pasado. Van a venir ahora y van a introducir secretamente herejías destructoras. Eso es lo que siempre hacen. Se infiltran
entran, corrompen los seminarios, corrompen las instituciones cristianas, corrompen la literatura cristiana, entran en las iglesias, entran en los medios de comunicación de la iglesia, hacen lo que pueden dentro de la iglesia para destruir la verdad. Lo harán, dijo, y muchos seguirán su sensualidad, y debido a esto, escucha esto, el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad, el evangelio, la verdad. Y de nuevo vemos que la verdad es el tema. Y lo hacen ¿por qué? Por avaricia. Y continúan describiendo algo de su carácter. Bueno, lo veremos mientras interactuamos con Judas y Segunda de Pedro, pero el punto es este. Pedro, escribiendo alrededor del 68-69, dice, van a venir, ellos van a venir, y Judas muy cerca de ese mismo periodo, después de Segunda de Pedro, tal vez justo antes de la destrucción de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, escribe para decir, ya están aquí, han llegado ya. Vendrán burladores, dijo Pedro, vendrán falsos maestros. Judas dice, ya están aquí. Y la iglesia necesita saber esto, ¿no? Necesitamos estar conscientes de esto. No puedes aceptar a todos los que dicen que son cristianos, o maestros cristianos, o teólogos cristianos. Y Judas no es redundante, no es solo una repetición de Segunda de Pedro, es un cumplimiento de Segunda de Pedro. La apostasía ha comenzado y va a ir creciendo hasta que el Señor regrese. Y cuando lucho por la verdad, cuando contiendo por la verdad, cuando doy mi vida por el bien de la verdad y tú haces lo mismo, estamos haciendo lo que se nos ha ordenado hacer. ¿No es verdad? Luchar sinceramente por la verdad. Es difícil encontrar creyentes hoy que contiendan por la verdad. ¿Lo es? Realmente. Muy difícil encontrar. Me siento parte de un pequeño ejército que se encoge. Me parecía que había muchos luchando por la verdad. Pensé que estaban luchando junto a mí, pero que han abandonado esa mentalidad. Esa es una de las razones por las que dijimos, ¿sabes? No podemos simplemente tener una conferencia de pastores con 300 o 400 personas aquí. Tenemos que comenzar un movimiento porque tenemos que construir un ejército. Tenemos una responsabilidad con esta generación para que lleve la verdad a la próxima generación a medida que crece la apostasía. Pedro habla de esto en tiempo futuro. Judas habla de ello en tiempo presente. Pero vamos a ver paralelismo entre las palabras proféticas de Pedro y las palabras del cumplimiento de Judas. Y es por eso que digo que la mejor idea nos diría que Judas fue escrito justo después de Segunda de Pedro y justo antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ahora, este libro tiene un gran valor para nosotros hoy. Y esto es lo que me atrajo de nuevo. Porque la apostasía era tan grave en los días de Judas que hizo un llamado a este tipo de contienda por la fe. Y sin duda es más grave en nuestros días porque se ha acumulado a través de todos los siglos. Desde entonces ha crecido a proporciones masivas. No había entonces en los días de Judas un sistema católico romano masivo. No hubo una proliferación de cultos heréticos casi cristianos como en los días de Judas. No hubo un desarrollo del liberalismo en los días de Judas. No hubo una gran cantidad de falsos maestros que habían alcanzado las proporciones de influencia que tienen hoy en la televisión, en la radio y en la literatura. Hoy está mucho más allá de lo que no podría Judas ni siquiera haber concebido, que habría un cristianismo apóstata barriendo el mundo. Barriendo el mundo. Ahora un par de cosas más a tener en cuenta. Que la descripción de Judas, de estos falsos maestros, no es doctrinal. No pierde el tiempo con sus mentiras. ¿Por qué molestarse? Quiero decir que solo tiene esta carta 25 versículos. Él economiza en palabras. Él no dice, esto es lo que ellos creen y esto es porque está mal. Porque no podría hacerlo y cubrir todo el terreno, ¿no? Porque tan pronto como crees que has lidiado con la última herejía, adivina qué, aparece una nueva. Yo tengo un amigo quien predicó aquí en una de nuestras conferencias hace un par de años y me llamó un día y me dijo, John, tengo un problema. Y le dije, bueno, ¿cuál es tu problema? Y digo, pues estoy escribiendo un libro sobre las herejías contemporáneas que afectan a la iglesia.
Y dije, bueno, pues eso es genial, ¿no? Pero no puedo terminar el libro. Y dije, ¿no? ¿Qué quiere decir que no puedes terminarlo? Porque tan pronto como he lidiado con la última, aparece una nueva. Y yo todavía no he visto su libro, y eso fue hace 3 años. Todavía estará escribiendo. Judas no se va a involucrar en eso. Judas no se va a enredar en tratar de resolver cada herejía. ¿Saben lo que hace? Él no habla de sus doctrinas, él habla de sus vidas. Él habla de sus vidas. Lo desenmascara de esa forma. Él dice, por ejemplo, ellos son, en el versículo 4, impíos, que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Viven vidas lujosas y pecaminosas y dicen que están bajo la gracia de Dios. Niegan a nuestro único Maestro y Señor Jesucristo. No vivirán bajo el señorío dominante de Cristo. Y se los compara con los ángeles que no mantuvieron en su sitio, su primer estado. Se los compara con los homosexuales de Sodoma y de Gomorra. Se los compara con los que siguieron el camino de Caín. Con los que se pueden comprar para dar sus profecías como Balaam. Son como nubes sin agua, dice, como árboles sin fruto, doblemente muertos, desarraigados. Son como olas salvajes de mar, arrojando su propia vergüenza como espuma. Son estrellas errantes, versículo 13, para quienes la densa oscuridad ha sido reservada para siempre. Versículo 15 dice que el juicio se ejecutará sobre ellos y dejará convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuyo boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Judas nunca habla de sus doctrinas, porque puede reconocerlos por estas cosas. Y eso es lo que dijo Jesús. Estos falsos profetas van a venir como lobos hambrientos, sin escatimar al rebaño, por sus, ¿qué? Por sus frutos los conoceréis, no por su doctrina. Bueno, se les puede reconocer también por su doctrina, pero son demasiado sutiles para eso, para camuflarse. Los conoceréis por sus frutos. La descripción que hace Judas de ellos tiene que ver con la vida y con la conducta. Tiene que ver cómo viven. La falsa doctrina, por supuesto, está implícita, simplemente no se describe en la epístola. ¿A quién escribe Judas? No lo sabemos. ¿Sobre quién está escribiendo? No lo sabemos. Pero él mira sus vidas, ¿no? Y esto es lo que segunda de Pedro dice en el capítulo 2, versículo 10. Ellos complacen a la carne en sus deseos corruptos, desprecian la autoridad, versículo 12, son como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, y perecerán en su propia perdición. Simplemente son corruptos. Versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Lo que sea que pueda esclavizar a un hombre, lo esclaviza a ellos. Sexo, materialismo, lo que sea. Y así, esta es una epístola muy importante. Es importante para ti, es importante para mí participar en esta seria lucha por la fe. Y a medida que avancemos juntos en esta epístola, veremos una exposición de estos desertores y escucharemos un llamado para ser un defensor de la verdad. Por esa razón, pido que nos involucremos en esta guerra por la verdad. Amén. Saluda a Pamela. Saluda Pamela. Hola Pamela, saludos de todos los hermanos aquí, En Cartagena. de Cartagena, estamos aquí reunidos. Un abrazo y mucho amor. Dios os bendiga.